Gracias por estar con nosotros, gobernador. Muchas gracias. Esto es Hispano Post. ¿Hacia dónde van estas protestas? En Venezuela se dio un golpe de Estado. Eso es importante repetirlo porque el golpe de Estado no ha cesado. Hay un golpe continuado. Nos lo dice el artículo 333 de la Carta Magna. Tenemos el deber de restituir el hilo constitucional, que es lo que ha venido pasando en nuestro país. Ahora, las protestas, el autogolpe, ya 6 venezolanos han sido asesinados. Todos los homicidios que se han dado en nuestro país en el marco de las protestas, todos han sido por funcionarios de los cuerpos de represión, cuerpos nacionales ordenados bajo el mando del señor Maduro. Ya van 6 venezolanos asesinados. Ningún venezolano tendría por qué perder la vida ni resultar herido en el ejercicio de los derechos que la Constitución le establece. Estamos en pie de lucha, estamos en resistencia en este momento contra el golpe. El gobierno no puede estar por encima de la Constitución, tiene que respetar la Constitución y tiene que ser restituido el hilo constitucional. Hay 4 peticiones que estamos haciendo y nadie nos saca de allí. El primero de ellos, respeto a la Asamblea Nacional. La elegimos 14 millones de venezolanos. El poder que tiene la mayor legitimidad en este momento en el país, porque fue la última elección que se dio en Venezuela. La Asamblea Nacional en este momento está siendo desconocida por el gobierno y sus poderes y sus cúpulas. Nosotros exigimos que el voto de los venezolanos sea respetado y por lo tanto la Asamblea pueda cumplir con las competencias que le establece la Constitución. Segunda de ellas, canal humanitario para alimentos y medicina. Es falso que el gobierno ha facilitado que al país lleguen alimentos y medicinas de gobierno que quieren ayudar o de personas en el mundo que quieran ayudar. No se le ha permitido ni a la Cruz Roja, ni a Cáritas, ni a ninguna organización no gubernamental poder ayudar en la hambruna que vivimos los venezolanos. Tercero, liberación de los presos políticos. Hay 126 presos políticos en nuestro país, sigue creciendo la lista. Y la cuarta, no por ello menos importante, es y yo diría la base de todo, elecciones libres y democráticas. Aquí nos robaron el revocatorio, no hubo, el diálogo no generó ningún resultado, fue una estafa para nosotros los venezolanos, fue una burla al Papa Francisco. Las elecciones de gobernadores tenían que haberse dado en diciembre, no se dieron, no tienen fecha, no tienen fecha las elecciones de alcalde, no tienen fecha las elecciones para la presidencia. En Venezuela se nos ha robado también nuestro derecho a tener elecciones. ¿No cree usted que las expectativas son muy altas cuando se ponen 4 peticiones desde el lado de la oposición para que el gobierno cumpla? Para nada. El gobierno levanta un teléfono y todas las peticiones se pueden honrar. La liberación de los presos políticos, aquí se han liberado presos con una llamada telefónica en la noche, en minutos. La fijación de las elecciones, se levanta el teléfono, se le da una orden a la señora Lucena, como lo han hecho siempre, cuando han querido. Canal humanitario, la iglesia y todas las ONG están prestas y listas para que, formalizando el canal humanitario, empiece a enviarse los contenedores con alimentos y con medicina. Y lo otro es el respeto a la Asamblea. El respeto a la Asamblea, levantar el teléfono, decirle al presidente del tribunal, anule todas las decisiones que ha tomado usted para anular el poder legislativo, para no permitir que el poder legislativo funcione. Próxima media hora, si de aquí a 30 minutos el gobierno acepta, por ejemplo, cumplir con 2 de esas peticiones. O sea, no hay una negociación. O sea, no, es que la negociación debe ser para ponerle fecha y para acordar los 4 puntos. Probablemente en unas horas digan una, en otras horas digan otra. Si el gobierno quiere conseguir una solución que incluso salvaguarde su futuro, porque todo lo que están haciendo, están cometiendo delitos de lesa humanidad que no prescriben, que podrán terminar, la justicia siempre llega. Si gente dentro del gobierno está sacando las cuentas y se da cuenta, porque al final no creo que todo el mundo es igual, ni meto a todo el mundo en el mismo saco, creo que hay gente dentro del gobierno que quisiera elecciones. Creo que hay gente dentro del gobierno que no quiere seguir la suerte de Maduro. Maduro
quiere que se hundan con él. ¿Con quién se puede conversar en este momento que ameritaría una negociación dentro del gobierno llamados maduristas? Blanca, con la cúpula con nadie. Esa cúpula eligió el camino a la dictadura, salvo que la cúpula se retracte, entienda que por allí no va para ningún lado, va a terminar en el basurero político de la historia de Venezuela. ¿Usted cree que hay un madurismo y hay un chavismo? Yo creo que hay gente del chavismo que apoya a Maduro. Chávez ya no está, entonces por lo tanto el chavismo era Chávez. ¿Cuál es la posición de la oposición y usted como uno de los líderes de la oposición frente a esos chavistas que en este momento no se sienten identificados con la oposición, pero tampoco se sienten identificados con el gobierno de Nicolás Maduro? Hay gente, por supuesto, que votó por el oficialismo. En Venezuela el cambio tiene que ser para abrir las puertas de un gobierno de unidad nacional, un gobierno amplio, donde se acabe el sectarismo, un gobierno donde todos los venezolanos nos sintamos llamados a participar. Disculpe que sea muy específica en esta pregunta. Cuando usted habla de un gobierno de unidad nacional, ¿se está incluyendo al chavismo? Por supuesto, se incluye gente que estuvo en el chavismo, como la gente de los cuadros medios que no tienen las manos dentro de lo que es la corrupción que se ha dado, que son gente honesta, que creyó en un proyecto, que hoy pueden estar en algunas posiciones medias que están en desacuerdo con que en Venezuela no se hagan elecciones. El referéndum revocatorio lo puso Chávez en la Constitución y al nosotros apelar a ese derecho constitucional de revocatorio y viendo cómo lo bloquearon, cómo nos lo robaron, yo sé gente del chavismo que dice eso es inaceptable. Gobernador, ¿qué cambió con estas protestas del 2017 cuando las comparamos con las protestas de abril del 2014? ¿Qué es lo diferente? Tiempos completamente distintos. Protestar es un derecho. Ahora, en mi opinión, hay que elegir bien los momentos de cuando se hacen digamos, la agenda que nosotros le damos, el contenido que nosotros le damos al ejercicio de nuestros derechos. Quiere decir que en ese caso, entonces, lo que Leopoldo quiero decir, López y María Corina Machado, que llamaban en aquella época, apoyaban un poco lo que se llamó la salida. Y Ledesma también, y son inocentes, no cometieron ningún delito. Ahora, sobre las diferencias que tuvimos en cuanto a los tiempos, algo que fue público y notorio. Ahora, venimos, en este momento, nosotros venimos, distinto al año 2014, venimos de el secuestro, el robo de que en Venezuela no hayan más elecciones. ¿Qué convierte en este gobierno ya en camino a la dictadura y ya la deslegitimación total? Es el robo del revocatorio, es negarle al venezolano el ejercicio de su derecho a decidir si quería que el gobierno siguiera o darse la oportunidad de una nueva elección para elegir un nuevo gobierno que culminara el mandato, un gobierno de transición. En el 2014 no estábamos todos unidos. Hoy estamos todos unidos por la misma causa, sobre la base de esas 4 peticiones que yo te estoy diciendo, que incluye, por supuesto, la liberación de todos los presos políticos y, en primer lugar, de Leopoldo López, ¿no? Si el Consejo Nacional Electoral convocara esta próxima semana elecciones regionales, ¿la calle se enfriaría? Es que yo no diría un tema si la calle se calienta o se enfría, porque la calle al final no es un fin, la calle es un medio. Las elecciones de gobernadores y alcaldes tienen que darse, Blanca, y si nosotros tenemos que ser coherentes y consistentes con nuestros planteamientos. Si estamos luchando por la vigencia de la Constitución, por la vigencia de todos nuestros derechos, las elecciones de alcaldes y gobernadores están en la Constitución y tienen que darse. Quien habla por primera vez de las elecciones generales fue el expresidente Zapatero. O sea, es él el que trae a la mesa, en el marco de todo lo que pasaba con el revocatorio, ahí donde se abre una expectativa de diálogo para que generara algún tipo de resultados que nos permitiera alcanzar una solución a la crisis. Él hace el planteamiento de las elecciones generales y dice, bueno, pero aquí hay un planteamiento de ir a unas elecciones de todos los cargos de elección en un mismo proceso, en una misma fecha. En ese caso de que se convoquen esas elecciones generales, usted está inhabilitado, Leopoldo López también está inhabilitado. Bueno, nosotros, es que elecciones generales libres y democráticas, sin presos y sin inhabilitados. O sea, nosotros no estamos hablando de elecciones. Elecciones en esta situación que vive Venezuela no es solo convocar elecciones. Elecciones libres y democráticas. No va a ser el gobierno el que elija quién es su candidato. Ni va a ser el gobierno el que elija
los candidatos, me refiero a los otros cargos de elección popular. Es Eso decir, que usted inaceptable. sigue aspirando a ser candidato presidencial. Las aspiraciones tienen sus momentos y para nada quisiera yo que se confundiera una aspiración con un objetivo superior que es ver cambiar a Venezuela. Si otro puede hacerlo, acompañaremos al que sea. No se trata de que sea yo o no es más nadie. Hay denuncias, medios de comunicación, incluso líderes políticos, que señalan que hay grupos llamados colectivos por el gobierno, otros, gente de la oposición lo llama grupos paramilitares, que se están infiltrando dentro de las protestas e incluso están actuando como, digamos, una suerte de cuerpos parapoliciales junto con la Guardia Nacional Bolivariana y la Policía Nacional. ¿No es esto una situación sumamente peligrosa para tener gente en la calle? Gravísima. Y no es que se infiltran, hay que llamarlos por su nombre, para que además el mundo lo entienda. Son grupos civiles armados, paramilitares, que están siendo coordinados, ordenados por el ministro del Interior y Justicia, el señor Reverol. Él ha pasado a ser ya como un jefe de un ejército irregular. O sea, es gravísimo. Yo no sé hasta cuándo va el ejército venezolano fijar una posición de que se esté creando otro ejército paralelo de irregulares en nuestro país. Hemos vivido las últimas horas como a los negocios. Cuando usted va a protestar, aparece un batallón, cientos de guardias nacionales o de policías nacionales. Cuando va a haber un saqueo, no hay ni uno. Más hemos visto cómo estos grupos paramilitares, en el caso del Estado Lara, salían de la sede de la Guardia Nacional en ese estado. Eso debe merecer además la condena de todos los venezolanos y también es un llamado, están todavía a tiempo la Fuerza Armada patriota, no la Fuerza Armada que decidió convertirse en el guardaespaldas de Maduro, defender una cúpula corrupta, sino la familia militar patriota de plantarse, exigir el cumplimiento de la Constitución y que cese esta situación en nuestro país. ¿Tiene espacio la Fuerza Armada dentro de un escenario de transición en Venezuela? Absolutamente tiene que tenerlo. No confundamos la cúpula corrupta, militar, privilegiada, multimillonaria, que no pasa ninguno de los problemas que vive Venezuela, no los vive ninguno, a el resto de la familia militar. Gobernador, ¿estamos en transición? No estamos en transición estamos en la fase final de un sistema corrupto que ha significado la etapa más oscura en la historia de nuestro país. Yo creo que estamos en la fase final para un desenlace democrático. Eso deja abierto entonces un escenario a que el futuro de Venezuela podría también tener una realidad no democrática. La mayoría del pueblo venezolano quiere una salida democrática y tenemos que insistir en ella. Si las salidas militares, los golpes de Estado fueran positivos, América Latina hubiese sido la mejor región del mundo. Nunca hubo alguien que tuviera más poder en la historia de nuestro país que Hugo Chávez. Y fíjate hoy ahí está lo que le pasó a Maduro en el estado Bolívar. Por más que es un pueblo que lo aborrece, un gobierno profundamente impopular, un gobierno que cree que puede seguir reprimiendo, presionando, ocultando la verdad y siempre la verdad termina saliendo a flote. ¿Cuánto tiempo puede durar esta situación? Mucha gente a veces decía que las protestas terminaban convirtiéndose en música, en fotos. Todo lo contrario, he visto una firmeza, una indignación que se ve en toda la gente que está allí. No es que es clase media o gente pudiente que está protestando en las calles, no. Y ahí no hay ya color, ni clase social, ni partido. Yo creo que es una sola cosa, ser venezolano. ¿Qué puede pasar el 19 de abril? El 19 de abril es una fecha patria y nosotros estamos convocando a que lo que es esa fecha patria que está en el corazón de los venezolanos lo expresemos, nuestra firme convicción de tener libertad, independencia
que ningún régimen, ningún gobernante está por encima de la Constitución. Y el 19 de abril aspiramos que sea la movilización más grande que se haya dado en los últimos años en toda Venezuela. No va a ser solo Caracas, va a ser en todo el país. Y el inicio de otra etapa de presión para, no un tema de un juego trancado, sino para que el gobierno entienda que su único camino es respetar la Constitución, que no hay otro, y que los venezolanos no vamos a aceptar otro camino que no sea el respeto constitucional. Gobernador, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.